La lluvia golpeaba con suavidad los ventanales del salón de eventos, difuminando las luces de la ciudad como si fueran acuarelas en movimiento. Dentro, el ambiente era cálido, animado, casi eléctrico. Las risas flotaban entre las conversaciones de los empleados, copas de vino se alzaban y las luces tenues creaban una atmósfera más íntima de lo habitual. Era la tradicional fiesta anual de la empresa, ese único momento del año donde los límites jerárquicos parecían desdibujarse. David llevaba solo 2 años trabajando en el departamento de comunicación, pero desde el principio había algo en la figura de su jefe, Marcos, que le despertaba una inquietud que no sabía nombrar. Marcos no era un hombre cualquiera. Tenía esa presencia que llenaba una sala sin esfuerzo, alto, elegante, con una voz grave que acariciaba las palabras al hablar, siempre impecable, siempre medido y, sobre todo, siempre observador. Durante los meses compartidos en la oficina, David había notado detalles que los demás parecían pasar por alto. Las miradas fugaces durante las reuniones, el roce leve de su mano sobre su espalda al pasar por detrás, las preguntas casuales que iban más allá del ámbito laboral. Nada explícito, pero suficiente para dejar una estela de calor cada vez que se encontraban en un pasillo solitario. Esa noche, sin embargo, algo en el aire era distinto. David lo supo desde que llegó y notó que los ojos de Marcos lo siguieron por la sala, apenas cruzó la puerta. Vestía informal, pero impecable, camisa blanca remangada, sin corbata y el primer botón desabrochado. Un vaso de whisky descansaba en su mano derecha, mientras la izquierda jugaba con el borde de su cinturón de forma distraída. David intentó perderse entre los compañeros, charlando con Lucía de contabilidad y tomando lentamente su copa de vino. Pero cada vez que alzaba la vista, ahí estaba Marcos, observando, con esa calma peligrosa que parecía saber más de él de lo que había dicho jamás. «No te escapas tan fácil esta vez», murmuró Marcos más tarde, acercándose con una copa en cada mano, ofreciéndole una sin pedir permiso. «Te he visto evitando mirarme toda la noche». David sintió el estómago contraerse. La voz de su jefe, tan cerca, era más suave que de costumbre, más íntima. Aceptó la copa casi por reflejo. «No lo hacía», respondió, intentando sonar casual, pero su tono le traicionó. «¿Seguro? Porque yo sí que te estaba buscando», dijo Marcos, y su sonrisa tenía algo de felino, un juego entre la provocación y el secreto. Se alejaron un poco del bullicio, como si lo hubieran planeado, sin decirlo. El salón tenía una terraza cubierta, donde apenas había un par de personas fumando. Allí, con la ciudad mojada a sus pies y la música amortiguada por los cristales, el silencio entre ellos se volvió más elocuente que cualquier conversación. David apoyó los codos sobre la baranda, sintiendo el aire fresco en el rostro. Marcos se colocó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se rozaran. Y aunque no se tocaron, la tensión entre sus cuerpos era palpable, como electricidad estática a punto de liberarse. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si dejáramos de fingir?, preguntó Marcos de repente, sin mirarlo, como si hablara con la ciudad. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por el frío, por la voz, por lo que había dicho, por lo que aún no decía. «¿Fingir qué?», respondió, su voz más baja de lo que habría querido. Marcos giró apenas el rostro, lo miró de lado, sus ojos oscuros reflejaban las luces lejanas de la ciudad. «Esto», susurró, y su mano, con una lentitud exquisita, rozó apenas la de David, como si midiera cada milímetro del gesto, como si deslizara una promesa sin palabras. El contacto fue breve, casi inexistente, pero el calor que dejó se expandió como una onda en el pecho de David. Trató de respirar, pero el aire le pareció más espeso de lo normal. «No estoy seguro de que esto sea buena idea», murmuró, y sin embargo, no se apartó. «No lo es», admitió Marcos,
Pero eso nunca nos ha detenido, ¿verdad? La música del salón seguía, pero en su pequeño rincón del mundo, el tiempo parecía haber perdido la urgencia. David giró lentamente el rostro. Sus ojos se encontraron, y en ese silencio denso y cargado, ambos sabían que algo estaba a punto de cambiar. No fue un beso, no aún. Pero fue la forma en que Marcos se inclinó apenas, la forma en que su aliento acarició el rostro de David, la forma en que sus dedos rozaron el dorso de su mano, como si lo llamaran a un lugar del que no sabría cómo regresar. Fue la forma en que su cuerpo reaccionó, un leve temblor, la piel que se erizaba, la respiración entrecortada. David cerró los ojos un instante, lo justo para imaginarlo, para saborearlo, para saber que, después de esta noche, nada entre ellos volvería a ser igual. Y entonces alguien abrió la puerta de la terraza. Una risa, un saludo al aire. El instante se rompió como cristal, pero lo que se había despertado ya no podía olvidarse. David y Marcos se miraron un segundo más. Nada dicho, nada negado. Y regresaron al salón, uno al lado del otro, sin hablar, pero con los cuerpos aún vibrando por todo lo que no se atrevieron a hacer, y por todo lo que sabían, muy pronto, harían. La madrugada había envuelto la ciudad en su manto silencioso cuando David llegó a casa. Se quitó la chaqueta apenas cerró la puerta, pero la sensación que le recorría la piel no tenía nada que ver con el frío. El eco de lo que había sucedido, o más bien, de lo que casi había sucedido, seguía presente en cada rincón de su cuerpo. Aún podía sentir el roce de la mano de Marcos sobre la suya, ese gesto tan leve como incendiario, como una chispa que había caído justo donde la piel era más vulnerable. Dejó el móvil sobre la mesa y se sentó en el sofá, intentando ordenar los pensamientos, pero le resultaba imposible. Cada imagen, cada palabra susurrada junto a la baranda de la terraza, regresaba con la nitidez de un recuerdo tatuado en la memoria. No había sido nada, al menos nada tangible, pero al mismo tiempo había sido todo. Un instante suspendido, cargado de deseo contenido, de promesas no dichas. Y lo más desconcertante era lo que había sentido en su pecho, ese latido urgente, casi febril, que lo empujaba hacia algo que no terminaba de entender, pero que lo atraía con una fuerza irresistible. El lunes llegó con la precisión de un reloj cruel. Las luces frías de la oficina, el murmullo de teclas, las voces apagadas, todo parecía igual, todo menos David, y todo menos la manera en que su cuerpo respondía con un sobresalto cada vez que escuchaba pasos acercarse detrás de él. Marcos apareció en su campo de visión poco antes del mediodía. Iba como siempre, impecable, tranquilo, con esa mirada que parecía desnudar intenciones. Se inclinó sobre el escritorio de David para dejarle unos informes. ¿Podemos revisar esto después de la reunión de las 4? Preguntó con naturalidad, como si nada hubiera cambiado. Claro, respondió David, con una voz que no reconocía como suya. Pero en la forma en que sus dedos se rozaron al intercambiar los papeles, en la pausa apenas perceptible antes de que Marcos se apartara, estaba todo lo que no se decían. Ese leve toque fue como una descarga eléctrica, una corriente sutil, pero suficiente para erizarle la piel. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. La reunión fue una sucesión de palabras sin sentido, donde David apenas podía concentrarse. Marcos, sin embargo, se mostró completamente en control, como siempre. Ni una mirada fuera de lugar, ni un gesto que revelara nada. Pero David lo sentía. La tensión que vibraba por debajo de todo. La forma en que sus ojos lo buscaban entre líneas, entre frases, como si compartieran un idioma secreto. Al terminar, se quedaron solos en la sala de juntas. Los demás se habían marchado con rapidez, y la puerta se cerró tras ellos con un clic que resonó más fuerte de lo normal.
Cierra la persiana, por favor, dijo Marcos sin mirarlo, mientras organizaba unos documentos sobre la mesa. David obedeció. Bajó las lamas de madera lentamente, y la sala quedó sumida en una penumbra cálida, apenas iluminada por la luz que se colaba entre las rendijas. Cuando se giró, Marcos ya no estaba al otro lado de la mesa. Estaba justo frente a él. La distancia entre sus cuerpos era tan escasa que David podía sentir el calor que emanaba del suyo, el aroma sutil de su perfume, la tensión que parecía impregnar el aire como una niebla invisible. Por un segundo, ninguno habló, y en ese silencio se dijo todo. «He pensado mucho en la otra noche», dijo Marcos al fin, con una voz más baja, más grave. «Demasiado». David lo miró. Sus ojos no evitaban ya nada, no fingían. «Yo también», admitió. Su respiración era más rápida, su pecho subía y bajaba con ese ritmo desordenado que precede a lo inevitable. «No debería decir esto», continuó Marcos, «pero me cuesta contenerlo. Cada vez que te veo, cada vez que escucho tu voz, es como si algo dentro de mí despertara y me empujara a cruzar esa línea». David tragó saliva. Su piel estaba encendida. Cada palabra lo envolvía, lo empujaba al borde de algo que no sabía si podía manejar, pero tampoco quería huir. «¿Y si ya la cruzamos?», preguntó él, casi sin darse cuenta. Marcos no respondió con palabras, pero sus dedos se alzaron y rozaron lentamente la mejilla de David. Fue un gesto suave, casi reverente, pero suficiente para que David cerrara los ojos, para que su cuerpo temblara con ese contacto que había deseado sin querer admitirlo. El pulgar de Marcos delineó su mandíbula con lentitud, como si quisiera memorizar su forma, y entonces sus labios se acercaron, no para besarlo aún, sino para hablarle justo al borde de su oído. «Estoy cansado de fingir que no te deseo». David sintió que se le escapaba el aliento. Su cuerpo, de pronto, era un campo de batalla entre lo correcto y lo que ardía en su interior desde hacía meses. «Pero no quiero seguir fingiendo que no me importas. No quiero alejarme». David levantó la mirada. Había algo nuevo en sus ojos, una calma que no recordaba haber sentido antes. «Entonces no lo hagamos», dijo simplemente. «No huyamos de esto». Y en ese instante supieron que acababan de cruzar una frontera invisible, que el juego había terminado. Ya no se trataba de señales o miradas. Ahora era real. La ciudad seguía su curso como si nada hubiera cambiado, pero para David, el mundo había adoptado una nueva textura. Todo parecía cargado de un significado distinto, como si el aire que respiraba tuviera más densidad, como si su piel estuviera en constante estado de alerta. Cada paso dentro de la oficina, cada sonido rutinario, se superponía con el recuerdo de aquella tarde en el despacho. El calor de las manos de Marcos, la intensidad pausada de sus labios, la confesión velada que flotó entre sus respiraciones agitadas. Durante los días siguientes, no hablaron del beso, no hicieron promesas, no planearon encuentros, y sin embargo, todo en sus cuerpos los delataba. Era en la forma en que David se detenía un segundo más de lo necesario al pasar junto a Marcos, en cómo sus dedos temblaban apenas cuando tomaba de sus manos una hoja cualquiera, en cómo sus miradas se encontraban en las reuniones y lo demás se volvía sonido de fondo. El viernes por la tarde, cuando el cielo comenzaba a oscurecer y la mayoría del equipo se apresuraba para salir, David recibió un mensaje corto en su correo interno. «Despacho. En 5 minutos. Solo si tú quieres. Firmado solo con una letra. M». Sintió cómo la sangre se le agolpaba en las sienes. Dejó los documentos ordenados con una lentitud innecesaria, como si el cuerpo necesitara tiempo para aceptar lo que ya había decidido. Luego se levantó, caminó por el pasillo vacío y tocó 2 veces la puerta del despacho antes de entrar. Marcos estaba de pie junto a una estantería, con la chaqueta colgada en el perchero
y las mangas de la camisa recogidas hasta los codos. Había una tensión distinta en sus gestos, como si se obligara a parecer sereno. «Hola», dijo sin girarse, aunque su voz lo traicionaba. David cerró la puerta con suavidad. «Hola». Se miraron durante un largo instante. No había palabras urgentes, ni preámbulos, solo una calma espesa, y en ella una tensión que parecía haber madurado con el tiempo. «No soporto estar cerca de ti sin tocarte», murmuró Marcos al fin, dando un paso hacia él. David sintió que el pecho se le apretaba. Su garganta estaba seca, pero sus ojos brillaban. «Entonces tócame», susurró, pero sin prisa. Marcos lo miró como si esas palabras fueran un salvavidas o una rendición. Cerró la distancia entre ellos lentamente, como quien camina hacia el borde de algo peligroso. Su mano rozó primero el brazo de David, con una ternura exquisita, y luego, con un gesto casi involuntario, dejó que sus dedos se deslizaran hasta su cintura, sosteniéndolo con una delicadeza feroz. David apoyó las manos sobre su pecho, sintiendo el latido acelerado bajo la tela. Sus respiraciones se sincronizaron. El silencio los envolvía, como si el mundo contuviera el aliento para no interrumpir. El segundo beso no fue tímido. Tampoco fue urgente. Fue una danza silenciosa entre dos voluntades que se habían estado buscando mucho antes de saberlo. Fue más largo, más profundo. Las manos se exploraban sin dominio, sin miedo, con una reverencia íntima, como si cada parte del otro fuera una pregunta sagrada que solo el tacto pudiera responder. David sintió la espalda de Marcos bajo sus dedos, firme y cálida, y luego su nuca, donde el cabello se volvía más suave. Lo atrajo con una necesidad que no venía del cuerpo, sino del centro mismo de algo que llevaba mucho tiempo guardado. El despacho, con su mesa pulida, sus documentos ordenados y su silencio corporativo, se volvió de pronto un refugio, un lugar suspendido. Ninguno pensaba en el lunes, ni en las consecuencias, ni siquiera en los nombres que llevaban grabados en sus tarjetas. Solo existía ese momento, ese calor, esa certeza de estar, por fin, tocando algo que durante tanto tiempo había permanecido al borde de la conciencia. Cuando se separaron apenas unos centímetros, ambos estaban respirando con dificultad. Sus frentes se apoyaron suavemente. Marcos sonrió, y su voz, rota y cálida, fue apenas un susurro. «¿Qué estamos haciendo?» David cerró los ojos, dejando que la emoción se asentara antes de responder. Lo que no podíamos seguir evitando. Un silencio. Luego Marcos, más serio, le acarició la mandíbula con el dorso de los dedos. «No quiero que esto sea un impulso, ni un secreto vergonzoso. Quiero hacerlo bien». David abrió los ojos. Su mirada no temblaba. «Entonces hagámoslo bien, pero no lo escondamos de nosotros mismos». Y Marcos, por primera vez, lo besó en la comisura de los labios como si fuera una promesa. Un gesto simple, pero tan íntimo que David sintió que algo se rompía por dentro. O quizá se liberaba. «Pero no quiero seguir fingiendo que no me importas. No quiero alejarme». David levantó la mirada. Había algo nuevo en sus ojos, una calma que no recordaba haber sentido antes. «Entonces no lo hagamos», dijo simplemente. «No huyamos de esto». Y en ese instante supieron que acababan de cruzar una frontera invisible, que el juego había terminado. Ya no se trataba de señales o miradas. Ahora era real. La ciudad seguía su curso como si nada hubiera cambiado, pero para David, el mundo había adoptado una nueva textura. Todo parecía cargado de un significado distinto, como si el aire que respiraba tuviera más densidad, como si su piel estuviera en constante estado de alerta. Cada paso dentro de la oficina, cada sonido rutinario, se superponía con el recuerdo de aquella tarde en el despacho. El calor de las manos de Marcos, la intensidad pausada de sus labios,
la confesión velada que flotó entre sus respiraciones agitadas. Durante los días siguientes, no hablaron del beso, no hicieron promesas, no planearon encuentros, y sin embargo, todo en sus cuerpos los delataba. Era en la forma en que David se detenía un segundo más de lo necesario al pasar junto a Marcos, en cómo sus dedos temblaban apenas cuando tomaba de sus manos una hoja cualquiera, en cómo sus miradas se encontraban en las reuniones y lo demás se volvía sonido de fondo. El viernes por la tarde, cuando el cielo comenzaba a oscurecer y la mayoría del equipo se apresuraba para salir, David recibió un mensaje corto en su correo interno. Despacho. En 5 minutos. Solo si tú quieres. Firmado solo con una letra. M. Sintió cómo la sangre se le agolpaba en las sienes. Dejó los documentos ordenados con una lentitud innecesaria, como si el cuerpo necesitara tiempo para aceptar lo que ya había decidido. Luego se levantó, caminó por el pasillo vacío y tocó 2 veces la puerta del despacho antes de entrar. Marcos estaba de pie junto a una estantería, con la chaqueta colgada en el perchero y las mangas de la camisa recogidas hasta los codos. Había una tensión distinta en sus gestos, como si se obligara a parecer sereno. «Hola», dijo sin girarse, aunque su voz lo traicionaba. David cerró la puerta con suavidad. «Hola». Se miraron durante un largo instante. No había palabras urgentes, ni preámbulos, solo una calma espesa, y en ella, una tensión que parecía haber madurado con el tiempo. «No soporto estar cerca de ti sin tocarte», murmuró Marcos al fin, dando un paso hacia él. David sintió que el pecho se le apretaba. Su garganta estaba seca, pero sus ojos brillaban. «Entonces tócame», susurró, pero sin prisa. Marcos lo miró como si esas palabras fueran un salvavidas o una rendición. Cerró la distancia entre ellos lentamente, como quien camina hacia el borde de algo peligroso. Su mano rozó primero el brazo de David, con una ternura exquisita, y luego, con un gesto casi involuntario, dejó que sus dedos se deslizaran hasta su cintura, sosteniéndolo con una delicadeza feroz. David apoyó las manos sobre su pecho, sintiendo el latido acelerado bajo la tela. Sus respiraciones se sincronizaron. El silencio los envolvía, como si el mundo contuviera el aliento para no interrumpir. El segundo beso no fue tímido. Tampoco fue urgente. Fue una danza silenciosa entre 2 voluntades que se habían estado buscando mucho antes de saberlo. Fue más largo, más profundo. Las manos se exploraban sin dominio, sin miedo, con una reverencia íntima, como si cada parte del otro fuera una pregunta sagrada que solo el tacto pudiera responder. David sintió la espalda de Marcos bajo sus dedos, firme y cálida, y luego su nuca, donde el cabello se volvía más suave. Lo atrajo con una necesidad que no venía del cuerpo, sino del centro mismo de algo que llevaba mucho tiempo guardado. El despacho, con su mesa pulida, sus documentos ordenados y su silencio corporativo, se volvió de pronto un refugio, un lugar suspendido. Ninguno pensaba en el lunes, ni en las consecuencias, ni siquiera en los nombres que llevaban grabados en sus tarjetas. Solo existía ese momento, ese calor, esa certeza de estar, por fin, tocando algo que durante tanto tiempo había permanecido al borde de la conciencia. Cuando se separaron apenas unos centímetros, ambos estaban respirando con dificultad. Sus frentes se apoyaron suavemente. Marcos sonrió, y su voz, rota y cálida, fue apenas un susurro. «¿Qué estamos haciendo?» David cerró los ojos, dejando que la emoción se asentara antes de responder. Lo que no podíamos seguir evitando. Un silencio. Luego Marcos, más serio, le acarició la mandíbula con el dorso de los dedos. «No quiero que esto sea un impulso, ni un secreto vergonzoso. Quiero hacerlo bien». David abrió los ojos. Su mirada no temblaba. «Entonces hagámoslo bien, pero no lo escondamos de nosotros mismos». Y Marcos, por primera vez,
Lo besó en la comisura de los labios como si fuera una promesa. Un gesto simple, pero tan íntimo que David sintió que algo se rompía por dentro. O quizá se liberaba. Antes de marcharse, se miraron una vez más. No dijeron adiós. No lo necesitaron. Ambos sabían que lo verdadero ya no necesita explicaciones, solo espacio para crecer. El lunes llegó, pero ya no traía la misma carga de incertidumbre. David caminó hacia la oficina como si el suelo hubiera cambiado de textura, como si su cuerpo, más liviano, más despierto, hubiera dejado de temer lo inevitable. Dormía poco, pero no por ansiedad. Era como si la piel aún recordara los gestos del viernes por la tarde, la presión firme de las manos de Marcos en su cintura, el calor de su boca, el murmullo de su respiración en la curva de su cuello. No hubo mensajes, no hubo juegos, no hicieron falta. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez esa mañana, lo supieron. El tiempo de las evasivas había terminado. Fue Marcos quien tomó la iniciativa esa noche. El edificio estaba en silencio. Algunos equipos aún iluminaban sus pantallas, pero ya casi todos se habían marchado. La jornada había sido larga y deliberadamente profesional. Y sin embargo, cada paso compartido en el pasillo, cada palabra dicha con normalidad, solo alimentaba más esa tensión callada, esa marea que seguía creciendo debajo de lo cotidiano. Cuando David guardaba sus cosas, escuchó un golpe leve en la puerta del cubículo. Marcos estaba allí, apoyado contra el marco con una expresión tranquila, pero sus ojos hablaban otro idioma. ¿Vienes?, preguntó. David se levantó sin responder, cerró el portátil y caminó a su lado. No preguntó a dónde. El ascensor los llevó en silencio hasta la planta superior. Una pequeña terraza escondida sobre el techo del edificio, reservada para eventos privados, con vistas al perfil negro de la ciudad recortado contra el cielo anaranjado. El aire era fresco y apenas se oía el ruido lejano del tráfico. Todo parecía detenido. Marcos se acercó al borde, apoyando los brazos en la barandilla de hierro. David lo observó en silencio durante unos segundos. Había en él una quietud nueva, como si ya no llevara encima la máscara del jefe imperturbable. Parecía más real, más vulnerable. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto?, preguntó Marcos sin mirarlo. No fue darme cuenta de que me gustas, fue aceptarlo sin miedo, dejar de negármelo. David caminó hasta ponerse a su lado. No lo tocó aún, solo habló con voz baja. Yo también tuve miedo, de lo que significaba, de lo que podía perder, pero cuando me besaste, todo cobró sentido. Marcos giró la cabeza, lentamente. Lo miró como si necesitara asegurarse de que seguía allí, de que eso era real. Entonces, por fin, lo tocó. Colocó una mano en su mejilla. David apoyó la suya sobre esa mano, sosteniéndola con los dedos. Cerró los ojos un segundo, dejando que el mundo se redujera a ese contacto. Y luego el beso. No fue como los anteriores. No era la tensión del inicio ni la urgencia del descubrimiento. Era la confirmación. Lento, profundo, entregado. Como si besarse no fuera ya una transgresión, sino un modo de decir, te reconozco, un acto de verdad. Cuando se separaron, Marcos apoyó su frente en la de David. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz ronca. David sonrió, su aliento rozando los labios del otro. Ahora no fingimos, no huimos, no tenemos que correr, solo estar, de verdad. Y en ese instante, sin promesas grandes ni discursos, se sintió completo, porque lo que habían cruzado ya no se podía deshacer. Habían desafiado el miedo, las reglas tácitas, los márgenes de lo prohibido, y lo habían hecho no desde la adrenalina, sino desde la verdad más íntima. Esa noche, David volvió a casa con la certeza serena de que algo había empezado, algo real, algo suyo, algo que, aunque el mundo no entendiera, lo sostenía desde adentro. Un vínculo que ya no era solo deseo,
Era complicidad, era confianza y, sobre todo, era amor.